Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Selene Pech y junto con mi compañero Christopher Villegas daremos una retroalimentación de los temas vistos en el parcial número 2 de análisis estructural 2. Primero que nada vamos a nombrar el tema 3 que se relaciona a especificaciones y criterios de análisis sísmicos, según reglamentos de la CFE y el reglamento de construcción del Distrito Federal. Primero que nada tenemos la primera exposición, el primer tema, que se relaciona a los criterios generales de diseño. Estos criterios tienen el propósito de darnos las bases o las pautas que necesitamos para diseñar las estructuras y que éstas puedan ofrecer una seguridad a los usuarios. Este tipo de estructuras van a ser analizadas en cuanto a aspectos o componentes dirigidos de manera horizontal, ortogonales, como lo que son los efectos y las fuerzas gravitatorias. Las condiciones y criterios de los que debemos de basarnos o tener que satisfacer es las influencias de fuerzas laterales. Estas tomando en cuenta los tipos de desplazamientos que se pueden tener en las edificaciones, como son los desplazamientos horizontales, los verticales o los movimientos de giro. De igual forma, se debe de tener en cuenta la continuidad y la rigidez de los elementos que componen a esta. Las condiciones y criterios nos mencionas que de los elementos que componen a la estructura deben de estar sustentadas y no deben de pasar o rebasar ningún límite de falla, así como muros que resistan cargas deberán de formar parte de la estructura y los que no solo serán ancladas o sujetadas a esta misma estructura. Otro aspecto a mencionar es la zonificación. Esta ya se ha hablado en temas anteriores y nos mencionaba que había 4 zonas, A, B, C, D, que nos da la misma norma de las zonas de Reglamento de Distrito Federal en su artículo 170, que de ahí nos basaremos para la realización de la cortante basal que se explicará próximamente. El coeficiente sísmico es otro subtema de este tema que nos menciona que es el cociente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la edificación. Esta se basa en cuanto a dos factores, que es el efecto que el sismo va a tener en la edificación y el peso que se tendrá en cada piso de cada estructura. Las estructuras especiales las encontramos como el análisis de diseño estructural de puentes, tanques, chimeneas, muros de contención, entre otros. Y las estructuras con sistemas no convencionales nos mencionan que, a excepción de que no se utilice ninguno de los dispositivos antes mencionados como el amortiguamiento o comportamiento inelástico, deben de estar sujetos los sistemas que se vayan a implementar, deben de estar sustentados por la reglamentación en la normativa adecuada. Como siguiente tema encontramos las fuerzas sísmicas, que nos habla sobre la energía que se desprende al momento de un sismo. Esta es liberada en forma de ondas. Igual en el tema se nos menciona que el efecto del movimiento telúrico que se tiene durante el evento no es el que daña las edificaciones, sino es el momento de inercia el que se desprende de esto. De igual forma, podemos encontrar 3 direcciones que se efectúan al momento de la liberación de energía de este evento. Como se ha mencionado anteriormente, existen normas que nos proporcionan diversos factores, coeficientes o reglamentación que nos brindan pautas para saber la forma en la que se deben de comportar las estructuras y qué tipo de elementos deben de ser considerados. El momento en el que se presenta este tipo de fuerzas es el momento de que el mismo edificio debe soportar peso propio de él mismo, el sobrepeso de su ocupación o el viento, fuerzas estáticas equivalentes o consideraciones energéticas. De igual forma, se tiene el cálculo que se debe de realizar, que viene siendo la cortante basal, que se explicará próximamente. Los diseños sísmicos nos proporcionan o nos dan la pauta para analizar y diseñar estructuras. Un correcto análisis bajo demandas sísmicas. Estudian la conducta de las estructuras de las edificaciones que contengan ductibilidad, resistencia, disipación. Los tipos de diseño sísmico pueden ser los muros de carga, los marcos rígidos, las losas planas, marcos rígidos contravenidos,
Y las causas de no usarlo es que pues no tendríamos este tipo de seguridad o resistencia que nos garantice que la edificación se mantendrá el pie después de este tipo de eventos. El siguiente tema que encontramos es el de las fuerzas laterales, y este se puede definir como una fuerza que determina el desplazamiento de las fuerzas en el sentido horizontal. Esta obviamente se ve afectada por la continuidad y rigidez del mismo, y en particular se consideran los efectos de inercia rotacional. El factor de zona sísmica nos determina en qué zona se encuentra el proyecto o la edificación, y nos menciona o nos muestra un registro de si en ese lugar se encuentra algún tipo de datos geológicos que puedan afectar o darnos una pauta de saber si este tipo de zona es muy peligrosa o semipeligrosa, entre otros factores. El coeficiente de respuesta del terreno es un coeficiente, es un elemento que nos brinda la capacidad o la función que debe tener en cuanto al tipo de perfil del suelo y el factor de cercanía que se encuentra de la fuente de donde se esté originando este evento. El perfil del suelo nos menciona en qué tipo de suelo se encuentra soportado la estructura. Estos recordando que entre más dura se encuentra la roca, se pueden atenuar este tipo de vibraciones, y en cuanto más o no tan sólido, estas las amplificarán. El tipo de lugar del sismo se debe de considerar dos elementos, como es la magnitud del momento máximo de la falla y la proporción de deslizamiento. Estas nos darán la pauta para saber qué tan activo o qué tan no activo se encuentran, y pues darnos un letra que nos servirá para el análisis. El factor de cercanía a la fuente de origen se basa más que nada en el análisis que se hace en cuanto a cómo reaccionará la estructura en cuanto a la distancia a la que se encuentre con este tipo de vibraciones. Esto es importante mencionar que se cuentan dos factores, la aceleración y la velocidad. El fenómeno físico más que nada nos habla sobre los daños que surgen en el momento de la vibración debido a las sacudidas, ya sean horizontales o verticales, que se ejercen en la estructura en el momento del sismo, y cómo estas, en comparación o en base a la fuerza de inercia que tiene la misma estructura, pues hacen que sufra daños. El coeficiente sísmico de igual forma es un elemento que se ha mencionado en exposiciones anteriores. Y por último, la cortante basal, que se explicará más adelante, pero se podría dar como una definición previa que se relaciona a la acumulación progresiva de las fuerzas cortantes de cada edificio y cómo se refleja esta en la base de la estructura. Como siguiente tema encontramos el espectro de diseño sísmico, que este más que nada se basa en el estudio que nos permite saber cómo se comporta o cómo se transfiere la energía provocada por el sismo en el suelo del terreno, y cómo estas afectan o cómo estas son transferidas hacia la edificación, y pues obviamente la prevención de riesgos fatales en cuanto al momento de la actividad sísmica. Los aspectos de diseño para análisis dinámico, modal y análisis estático nos mencionan que nos los brinda el reglamento y que nos especifican ciertos procedimientos que se deben de realizar para saber la adecuada implementación de este tipo de métodos en cuanto a las estructuras. El espectro del sitio nos menciona que se debe de realizar este tipo de análisis más a fondo si se llega a considerar algún tipo de anomalía en el terreno en el que éste se encuentra. Se puede determinar por medio de la misma reglamentación que nos da ciertos parámetros, y si estos se rebasan por un 25%, ya se puede considerar un tipo de elemento más y que debe ser analizado independientemente. El efecto de la interacción suelo-estructura nos menciona que las estructuras en planta baja pues son más flexibles o son vulnerables a este tipo de sismos, y esto pues es debido a la falta de rigidez que se tiene en el mismo, y pues que la resistencia que se tiene es como de un piso blando. Es por eso que se puede considerar como una condición irregular estructural, y pues se soluciona o se da la opción de reducir el factor de comportamiento sísmico que controla pues la resistencia del diseño. El factor de importancia es un elemento
coeficiente que nos brinda el mismo reglamento, la misma reglamentación en base a las estructuras que son de gran importancia, es decir, que contienen a un gran número de usuarios y que pues el hecho de que este tipo de estructuras llegue a derrumbarse o sufrir algún daño creará un gran número de excesos y pérdidas ya sean económicas o de personas. La sobreresistencia se aplica en cuanto a los tipos de estructuras que se requieran o que no se tenga se tenga una incertidumbre de la ejecución de esta y pues se requiera de un análisis que proporcione un grado de resistencia aumentado de la que normalmente se tiene. La etapa elástica nos menciona que es en relación al punto anterior y que pues esta se hace en cuanto al tipo de sobreresistencia más allá de la debida y que posiblemente esta afectará a la estructura. Por último, elementos que conllevan a los coeficientes sísmicos o los factores que brindan pautas para esto es la sismicidad que se encuentra en la zona, las condiciones locales para la cimentación, las propiedades de los materiales y la importancia de la estructura. Otro elemento o método que se tiene para este tipo de análisis es el empírico y quiere decir que este se basa más que nada en el comportamiento o la idea que se tiene en cuanto a comportamientos que se ha tenido en base a los sismos, en cuanto a las estructuras que pues se han tenido este tipo de eventos anteriormente. El análisis de respuesta nos da la intención o analiza el hecho de que el terraplén puede funcionar como un cuerpo rígido y que pues las aceleraciones que se efectúan en base al sismo van a ser uniformes e iguales. La respuesta elástica es en base a al uso de un coeficiente que nos brinda la capacidad de saber la elasticidad o la respuesta elástica para determinar el coeficiente sísmico de diseño. En cuanto a factor de importancia, se puede clasificar en dos categorías según su uso, el grupo A y el grupo B. Estos se dividen dependiendo de la cantidad de usuarios que va a tener implementados y cómo estos pueden correr o no peligro en caso de un sismo. En caso de ser una estructura con muchas personas y que aparte tenga una fragilidad o no esté correctamente reforzado, entraría en la categoría del grupo B, mientras que la categoría del grupo A tiende a tener menos usuarios o a estar más reforzado. Esto es posible analizarlo a partir del coeficiente sísmico en el método simplificado, el cual se analiza por medio del cálculo en los muros, teniendo en cuenta la rotación y la torsión. Estos dos elementos principales para poder analizar cómo la estructura va a moverse o va a resistir este movimiento en caso de encontrarse en un sismo. Este análisis se ejecutará a partir de los cuerpos rígidos y la respuesta elástica de estos, es decir, el análisis tanto de los materiales así como del sistema constructivo para poder determinar si tendrá la elasticidad suficiente o será demasiado rígido y por lo tanto pudiera tener o no alguna clase de quiebre o falla. La cortante basal es determinada por el corte basal, el cual es un análisis que se genera en la base de una estructura. Este se genera por medio de la ecuación que puede verse en el gráfico. Esta ecuación se señala de la siguiente manera. Q, el cual es la determinación del corte basal, es igual a C, que es un coeficiente sísmico, el cual se definirá después, por el coeficiente relativo del edificio, por el peso total del edificio sobre el nivel basal. Ahora, esa C, ¿qué es lo que genera o de dónde sale? Pues bien, se genera de la siguiente ecuación que se puede observar, la cual se puede leer de la siguiente manera, y es que C es igual a 2.75 por S, en donde S es un parámetro relativo al tipo de suelo, por A, el cual es la aceleración máxima efectiva en función de la ubicación geográfica en donde se empleará la obra, sobre G, la cual es la gravedad, por R, el cual es el factor de modificación de la respuesta de la estructura, por T1 sobre T0, el cual es el periodo de vibración del modo con mayor masa translacional en cada una de las direcciones de la acción sísmica considerada en el análisis. Ahora hablaré sobre el método de análisis sísmico. Este
Básicamente es una evaluación que permite determinar si una estructura tendrá o no una resistencia requerida para soportar movimientos sísmicos de una determinada magnitud. Esta magnitud puede ir determinada por ya el historial de la zona, es decir, si ha habido un sismo de una determinada magnitud como máxima, es decir, por ejemplo en la Ciudad de México como 8.5, tomar esa como base a la hora de querer analizar una próxima estructura a realizarse. Para este análisis existen tres tipos: el dinámico, el estático y el simplificado de análisis. El dinámico estima el tipo de ondas sísmicas que se espera se produzcan en la base del edificio y determina la resistencia sísmica calculando la respuesta a la vibración de la edificación. El análisis estático evalúa el estado del estrés de una estructura sometida a la fuerza constante en el tiempo, y el simplificado de análisis verifica únicamente que en cada piso la suma de las resistencias al corte de los muros de carga sea igual. Asimismo, existe el análisis y diseño de otras construcciones, como lo pueden ser los tanques, péndulos invertidos y chimeneas, así como los muros de contención. Esto porque, al no ser una forma regular, en el caso de los tanques o los péndulos invertidos, los cuales tienen una mayor masa en la parte superior, es necesario tomar ciertas medidas. Y al igual que los muros de contención, pues estos no solo deberán soportarse a sí mismos, sino que deberán soportar un relleno el cual esté conteniendo. Y para finalizar tenemos que ver lo que es el problema de la colindancia. Esto que es, la configuración de los edificios puede implicar mucho este clase de problemas. Pues bien, el que la colindancia sea cerrada o que esté completamente junto a un edificio de otro puede generar problemas a la hora de encontrarse con un sismo. Esto debido a que puede generar un golpeteo, pues al moverse estos en distintas direcciones, irán uno hacia el otro, generando estos impactos. Es necesario generar esta separación por medio de juntas de separación sísmica. ¿Esto para qué? Para asegurar que el lindero que quede entre ambas edificaciones sea por lo menos de 5 centímetros. La excavación es muy importante en este aspecto, pues determinará hasta dónde se puede colocar la cimentación o dónde se va a empezar a generar la cimentación de estas estructuras. Es por ello que tampoco debe ser una junto a la otra.